Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a estar acompañados por la gente de Mainero, que nos va a estar hablando un poco sobre maiceros y mixer. Estamos acompañados de Marco Formica y de Guillermo Bonillo. Ellos nos van a estar haciendo la presentación y, bueno, hablando un poco de estos productos. Van a tener la posibilidad, bueno, los que ya estuvieron en los seminarios anteriores van a tener la posibilidad de realizar preguntas al final de la presentación. Primero va a arrancar haciendo una introducción Guillermo y luego Marcos. Le damos la bienvenida a todos los participantes y agradecerles tanto a Guillermo como a Marcos y a toda la gente de Mainero que la predisposición que tuvieron para estar presente en este seminario. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. No, simplemente, la verdad que esta forma de comunicarse bastante buena, nos permite estar cerca de quienes estamos lejos físicamente, pero en cierta forma, cuando Mainero desarrolla un producto, trata de lograr un producto que se pueda desempeñar correctamente a lo largo de todo el país, y realmente, bueno, ustedes por ahí tienen condiciones muy diferentes de las que podemos tener acá o las que pudieran tener en el norte, tanto en cosecha como que lo que vamos a hablar un poquito ahora, como lo de mixer. La idea nuestra siempre fue como empresa poder adaptarnos a esas condiciones y hacerlo de una manera sencilla. En el caso de los cabezales, nosotros hoy estamos trabajando con dos líneas de productos, que son los convencionales, que en este caso es el modelo 3010, que en ese caso viene a 52 fijo o a 700 fijo de separación entre eh, surcos, y un modelo que es exclusivo de Mainero, desarrollado y patentado por Mainero, que es el sistema MDD, que significa múltiples distancias y direcciones, que es un cabezal que permite adaptarnos a distintos distanciamientos, justamente como dice el nombre, de siembra y direcciones de cosecha, sin necesidad de hacer alguna modificación en el equipo. Un poco la idea es que Marcos hace una charla bien práctica donde pueda comentarle regulaciones básicas para los dos modelos que se puedan adaptar a los dos modelos, y por supuesto si hubiera diferencias entre uno y otro de acuerdo a la condición también mencionarlas. El modelo 3010 convencional, para los que son usuarios de la marca y vienen, es semejante a los modelos que nosotros hacíamos de 2000, 2008, bueno, y ahora el nuevo sería el 3010. Y el sistema MD100, nosotros tenemos el MD100, que ya hace, Marco, no sé, 5 o 6 años que está en el mercado, y el MD200, que fue presentado justamente en la última exposición de Palermo, y que esta es la primera campaña que está trabajando en serie en el mercado. Y después, si los tiempos nos dan, bueno, charlar un poquito de mixer, debe haber gente también interesada por el tema de mixer. También en lo que es mixer todavía la gama es mucho más amplia, nosotros tenemos 8 tamaños distintos más o menos de mixer, que van desde los 6 metros cúbicos hasta los 16 metros cúbicos de mixer horizontales. También hacemos mixer verticales, cada uno con distintas posibilidades. Algunos son simplemente mezcladores, otros te permiten procesar fibra. Y las recomendaciones de uso y mantenimiento son un poco más variadas que en el caso de los maiceros. Así que si llegamos también podemos charlar un poquito esos temas. No lo quiero demorar en esta introducción. Marco, me parece que podríamos arrancar con el tema cabezales, y bueno, y a medida que van ustedes necesitando hacer preguntas, lo pueden ir haciendo por este medio también. Muchas gracias, un gusto. Bueno, gracias Guillermo, gracias Luciano, buenas tardes a todos. Me presentaron, yo soy el responsable
de investigación y desarrollo de Mainero, y como decía Guillermo, lo que queremos hacer es una charla bastante práctica, en el cual no hablemos de los productos en sí, algo explicó Guillermo, sino más que nada de regulaciones y consideraciones generales sobre el uso, más que nada, de los cabezales en este caso. Yo largo, no sé si se alcanza a ver ya la presentación. Les pido disculpas, arranqué por la última transparencia, soy bastante poco práctico en el uso de estas aplicaciones. Espero que estén viendo en la pantalla la presentación. Se ve perfecto, Marcos. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar rápido con los cabezales, y hay un par de cosas que nos interesan antes de usar el cabezal, que verifiquen, y todo esto lo voy a hablar yo es en función de lo que vemos cuando vamos al campo, cosas que están generalmente mal o no siempre están bien. Vamos a hablar con un poco más de propiedad. Lo primero que hay que verificar es que las chapas cubrerolo estén centradas al rolo. Generalmente se ve que no están bien centradas, que el espacio que generan las chapas cubrerolo por ahí no está en el centro de los rolos de chaladores, y eso debería estar en el centro, como indica esta figura de abajo. La apertura que generan las chapas debería estar bien centradita en los rolos para la apertura más usada en la zona. Dependiendo de la zona va a ser el diámetro de los tallos, y dependiendo de eso será la apertura de las chapas. Y siempre teniendo en cuenta que la apertura en la entrada del rolo tiene que ser un par de milímetros menos que en la salida, para darle a la salida del surco una fluidez mayor en la evacuación de las espigas. Otro tema que vemos que generalmente está no siempre bien regulado es la altura del sinfín. Y la altura del sinfín también lleva de la mano a la distancia entre el sinfín y el desbarbador. Esta es la distancia que estoy hablando del sinfín y el desbarbador. Todos los cabezales tienen, en el caso nuestro, un desbarbador por detrás, que es fijo, y que debe estar a una distancia que debe ser prácticamente nada. Si está tocando, no me preocuparía que toque. Va a ser un ruido de rozamiento inicialmente, pero mientras no patine el zafe, prefiero que esté tocando y no que esté separado. Esta zona, la zona del sinfín, es la zona que mayor desgrane produce en los cabezales, y un buen ajuste de altura y desbarbador del sinfín nos va a permitir evitar ese desgrane. Como decía, tiene que estar prácticamente rozando aquí en el desbarbador, tiene que tener una altura. Nosotros estamos sacando los cabezales ya desde hace un tiempito, y si son cabezales que tienen más de 2 años o 3, les diría que los regulen a una altura que está aquí debajo, a unos 45 milímetros, y hay una distancia que no está indicada en este gráfico, que es la distancia entre esta espiral, y el frente de la capota, o el inicio de la capota, que también es bueno que la tengan en cuenta, que son unos 60 milímetros en la entrada entre la capota y la espiral, unos 45 milímetros aquí en el fondo del piso, entre el fondo de la batea y la espiral, y rozando contra el desbarbador. Ya vamos a ver después una imagen que es muy gráfica, que indica que prácticamente la mayor parte del desgrane no se produce en las chapas con rolo, se produce en el sinfín, y es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro tema que es muy polémico es la inclinación. El maicero necesita una inclinación determinada para trabajar correctamente, para que la planta, a medida que se desplaza, a medida que baja por los rolos y chaladores, también vaya hacia atrás por acción de los rolos y no por acción de las cadenas cadenas alzadoras. Esa inclinación tiene que ser de 26 grados entre la chapa cubrerolo y la horizontal que produce el suelo, cuando el cabezal, eso es importante tenerlo en cuenta, cuando el cabezal está en contacto con el piso, cuando el chasis del surco toca el suelo, ahí dejan de seguir bajando la altura del cabezal de la máquina, y en ese punto se miden los 26 grados. Es muy difícil de medir eso. Hay una aplicación que se llama Clinometer, que es un goniómetro, una especie de goniómetro que queda en una aplicación del teléfono,
que lo apoyan sobre la chapa cubrerolo y le mide la inclinación. También hay una distancia que está indicada en el manual, para cada cabezal es distinta. Yo voy a hablar en general, perdón, por ahí no lo aclaré de entrada, pero voy a hablar en general de los tres modelos. Una de las ventajas que tenemos en Mainero es que, si bien tenemos el MDD, que es un cabezal que produce un trabajo totalmente novedoso y distinto respecto del resto, las regulaciones son las mismas, no tienen prácticamente ningún tipo de diferencia en cuanto al tipo de regulación. Entonces voy a hablar para los tres, para cada uno de los modelos, para los dos, MDD 100 y para el 3010, para cada uno hay una distancia distinta, y la distancia tiene que ver con la altura, en esa misma posición, la altura que hay desde el alarguero del chasis al suelo, y está indicado en el manual. No vale la pena, pero con esa altura nosotros sabemos que la inclinación es correcta. Entonces, si se da la altura correcta, la inclinación también será la correcta. Es una forma fácil de verificar la altura. Pero lo que notamos cuando vamos al campo es que en general casi todos los cabezales están siempre tirados hacia atrás, es decir, más planitos de lo que tendrían que estar. Y eso es un problema sobre todo en las condiciones de maíz caído. En maíz caído, si uno pone el cabezal plano, acerca demasiado riesgosamente las cajas que están justo donde está el 26 grados, ahí están las cajas que accionan a los surcos, las acerca, si lo ponen plano, imagínense que esta parte baja y el frente de la cadena sube, entonces quedan riesgosamente cerca del suelo en una condición en la que tenemos que ir bajo las cajas, y además no tengo el efecto que yo decía inicialmente del desplazamiento hacia atrás de la planta a medida que la baja el rolo. Entonces concentro toda la bajada de planta en la entrada del surco, con lo cual amontono ahí adelante, muy lejos del sinfín, material que queda cortado, porque en la condición de caído el material está frágil. Entonces es la condición en la que peor trabaja un cabezal cuando está el maíz caído, cuando está planito. En la jerga se le decimos, lo ponemos plano, que es en realidad como ponen casi todas las plataformas para trabajar con soja. Se la corre y la ponen todo el frente en el embocador, si es que tiene regulación, tirado hacia atrás. Se regula desde el embocador de la máquina, de la embocadura, hay que aflojar estos bulones y girar o hacia adelante, hacia atrás. En general lo que nosotros pedimos es que de la corredera que tiene en cada máquina esté siempre en el centro. Con eso, y teniendo un kit de adaptación que sea original de fábrica, vamos a asegurar que el cabezal esté en 26 grados sin necesidad de medirlo. De todos modos, siempre es bueno verificarlo, pero siempre, siempre, siempre la regulación del frente del embocador tiene que estar en el medio de la corredera, sea cual sea la marca y el modelo de cosechador que tengan ustedes. Con eso aseguramos un correcto ángulo de trabajo en todas las condiciones de cultivo. Y una verificación que parece tonta, pero es necesaria, es el nivel de aceite de las cajas. El aceite de la caja es 80 W90 y tienen que tener un litro 200. Cuando el cabezal está, siempre tengan en cuenta esto, porque la medida va a cambiar con la inclinación, tiene que estar horizontal respecto del suelo, el surco del cabezal. Tiene que haber un paralelismo entre la chapa cubrerolo y la horizontal y el suelo, para que podamos medir el nivel de aceite. Esas son las verificaciones previas, que son pocas pero necesarias, generalmente no se hacen, y estaría muy bueno que se hicieran porque realmente son importantes. En cuanto a las regulaciones, yo no me voy a meter en hablar demasiado de medidas o ajustes demasiado finos que lo van a encontrar en el manual. Voy a tratar de hablar más vale conceptualmente de cuestiones muy generales. Y la altura de trabajo es la primera regulación que tenemos que definir cuando uno entra a un lote. Lo que hacemos es generalmente llegar con el cabezal y tratar de colocar o de regular la altura de las cadenas alzadoras, que es la altura a la que va a bajar el cabezal cuando en cada entrada hidráulicamente lo permitamos desde la máquina, por debajo de la espiga más baja. Yo tengo que poner el surco del cabezal por debajo de la espiga más baja. Es decir, que si el cultivo está parado, no tengo necesidad de ir demasiado bajo, y solo tengo que ir al ras del suelo o bien cerquita del piso. En algunos cultivos caídos, no en todos, que así lo requieran. En general, los cultivos caídos tampoco requieren que vayamos con el surco tocando el piso o al ras del piso, en su gran mayoría.
en su gran mayoría. No hace falta que vayamos con el cabezal rascando la tierra en prácticamente ningún caso. Hay muy poquitos casos que lo requieren. En esos casos, para esos casos, en estos cabezales cualquiera, el 30-10 como el 12 MDD, tienen la posibilidad de tocar con la cadena alzadora el suelo sin que el chasis del surco vaya tocando, o sea que podemos rascar el piso, lo cual incrementaría muchísimo el desgaste si es que lo usamos innecesariamente en esa condición. Ya le digo, en la mayor cantidad de cultivos caídos tampoco hace falta ir tan bajo. En el caso que lo requieran, estos maiceros pueden ir con prácticamente las cadenas raspando el piso. En todos los demás casos deberíamos ir lo más alto posible, siempre y cuando la espiga más baja del cultivo quede por encima de las chapas por error. Ese es el concepto. En general, lo que vemos es que la tendencia, dependiendo de las zonas, pero en general en el país, es ir más bajo de lo normal o de lo que requiere el cultivo. En general se quejan muchas veces de que si les dejan un cultivo a algún productor, y esto lo saben los contratistas, se quejan de que si dejan el rastrojo muy alto, después les complica la siembra, pero en realidad el cabezal no tiene por qué resolver un problema de una sembradora. Nosotros, el mejor rastrojo que podemos dejar es un rastrojo alto. No para la sembradora, porque muchas veces se les salen las cadenas y demás, pero sí para el suelo y sobre todo para el cabezal y para la cosechadora. Más alto vamos, menos tallo vamos a bajar, o menos longitud de la porción más complicada del tallo vamos a bajar, que es la más gruesa y la que está más cerca del suelo, y menos potencia vamos a consumir con el cabezal y con la máquina, porque va a entrar muy poco material en los granos comparado con llevar el cabezal raspando el piso cuando no es necesario. Esto es lo que yo le decía, tenemos que primero definir la altura de la cadena, luego definir la altura de la cadena, que si tenemos que definir una altura, supongamos una altura inicial como para ver si estamos bien, debería ser no menos de 30 centímetros, esta altura, la altura del balde respecto del piso. Y definida esta altura, regulamos la altura de la puntera desde los registros que están en todos los cabezales en esta zona, son distintos pero están en esta zona, para que la puntera me quede, el capuchón delantero me quede a unos 10 centímetros del suelo. En caso de maíces parados, en caso de maíces caídos, debería ir a 2 centímetros del suelo o prácticamente tocándolo, siempre y cuando la puntera esté, en todos los casos, apoyada en su registro correspondiente, que le va a permitir levantarse ante un obstáculo que encuentre de frente y le va a permitir, si encuentra un pozo, quedar apoyada en ese registro del que yo le hablaba. Eso es bastante fácil o bastante básico, pero encontramos bastantes casos en los cuales no se regula correctamente, o se deja una regulación y se utiliza esa regulación para todos los lotes que en realidad no debería ser así, deberíamos acomodarla para cada situación del cultivo. Yo le acabo de decir, la altura de la puntera debería ser la más alta posible, y siempre apoyando el soporte, ya lo dije. Y esta foto la puse en particular porque, miren, es un cultivo muy, muy alto, y miren dónde está la puntera rascando el piso. Miren, acá no sé si lo alcanzan a ver, en esta zona están las punteras rascando el piso. Y está la cadena del surco prácticamente también raspando el piso cuando la espiga la tengo a más de 1 metro del suelo. Eso es lo que yo le hablaba, que en general solamente una vez regulamos la altura de la puntera, y en función de ella vamos con el cabezal en todas las condiciones de cultivo, aunque no haga falta, siempre muy bajo. Eso, miren, lo voy a recalcar de acá hasta que termine la charla, es elevado consumo de potencia, elevado riesgo de clavar puntera, elevado desgaste innecesario, las cadenas acaban rascando la tierra sin ninguna necesidad, entonces vamos a tener menor vida útil de todos los elementos que del cabezal, mucha potencia consumida en la máquina necesariamente porque está procesando material no grano que le cuesta combustible hacerlo, y potencia, menor capacidad de trabajo, un montón de desventajas. Y este video muestra un cabezal bien regulado y un rastrojo como el que... Uy, perdón, no le saqué el audio al video. Y un rastrojo como el que nos gusta ver. Fíjense que el cabezal va con las cadenas alzadoras bastante lejos del suelo, las punteras están cerca, pero a unos 10 centímetros, permitiendo que a esa velocidad que viene rápido el cabezal, nunca se claven ni toquen el piso, y ya vamos a ver el rastrojo cuando pasa, lo lindo que queda. Ese rastrojo que ven acá, que yo digo que queda lindo, es el rastrojo desprolijo, un rastrojo como el que están viendo en este video. Esto es una imagen de La Pampa de hace poquitos días.
Es un rastrojo feo, desprolijo, pero es el mejor rastrojo desde el punto de vista de la siembra directa para dejar cobertura en el suelo, porque esta planta que está tomada al piso sin haber sido cortada, jamás la vamos a encontrar después de un viento apoyando en un alambrado. Va a quedar aquí independientemente si hay viento o no hay viento, y una lluvia no me la va a apoyar tan rápido en el suelo y va a reducir la tasa de degradación. Tal vez en la zona de ustedes quieran degradar más rápido el suelo por el clima más frío que tienen respecto de los climas que están al norte de esa zona. Y en ese caso sí convendría ir un poco, si quieren ir un poco bajo para degradarlo, pero la realidad es que la función del macero es retirar la espiga del cabezal y entregársela a la cosechadora. No sería la función principal la de destrozar el rastrojo. En este caso, en ese caso deberíamos equipar el cabezal con algún rolo distinto respecto al que tenemos, que es muy suave para este trabajo. El régimen de giro. El régimen de giro me refiero, cuando hablo del régimen de giro, me refiero al régimen de giro del accionamiento del cabezal. En el caso de que la máquina posea variador, que no todas lo tienen, lo que recomendamos es que sea siempre el menor posible, siempre y cuando no quede ninguna espiga sin desprender, es decir, que no quede ninguna planta peinada hacia adelante con espiga que no fue desprendida por el cabezal. Como referencia que damos siempre para que sea algo muy práctico y se den cuenta fácil desde arriba de la máquina cuál sería la velocidad de giro del cabezal adecuada al rendimiento del cultivo y a la velocidad de avance, es aquella siempre en la cual la planta baja o desaparece en el centro de la longitud de los rolos. Es decir, en el medio del rolo la planta ya tiene que desaparecer completamente. Yo tengo que bajar la totalidad de la planta en la mitad del recorrido del rolo. Y eso lo van a ver si ustedes van trabajando en la máquina, mirando los surcos que le quedan a los costados. Si lo miran a la altura del embocador, es muy difícil llegar a terminarlo. Pero miren, sobre todo en cabezales anchos, miren hacia el costado, en los surcos del costado, y fíjense que la planta baje en la mitad del rolo. Si baja en la mitad del rolo, estamos con una combinación entre velocidad de avance y velocidad del cabezal correcta. Si la máquina ahora no tiene la posibilidad de variar, tendrán que solamente encontrar la velocidad de avance que permita que las plantas bajen en esa velocidad. Y en general nos gusta que el cabezal esté un poquito lento respecto de la velocidad de avance. Eso yo decía, que la planta baje en la mitad del rolo, es un poquito lento, el cabezal queda un poquito lento y uno lo ve que el cabezal va como empujando un poquito hacia adelante. Nos gusta que el cabezal empuje hacia adelante. Es la condición en la que menor corte de planta hay, en la que más limpio trabaja y en la que mejor queda el rastrojo. El ancho de labor es el único punto de los que vamos a ver ahora que se refiere solamente a los MDD y tiene que ver con la posibilidad del MDD de trabajar en ángulos distintos respecto de la línea de siembra. Siempre que trabajen con MDD, la mejor condición es usar el piloto automático para evitar que el maquinista tenga la necesidad de manejar en la dirección y en ese caso evitar cualquier volantazo que haga que tumbe en planta la puntera. Una vez que la planta engranó en la puntera, yo modifico la dirección la tengo en el eje trasero de la máquina, giro bruscamente y tumbo planta. Entonces siempre puedo ir en cualquier ángulo, pero siempre en línea recta. Eso nos permite el piloto automático. Cuando pongo el piloto es muy difícil hacer combinar un piloto, si tenemos un piloto de un contratista de un tipo y una señal del usuario de otra, muy difícil hacerlo combinar, por eso recomendamos ángulo. Y el ángulo que recomendamos es siempre agresivo, tiene que ser siempre entre 45 y 90 grados el ángulo. ¿Para qué? Para permitir que, no sé si voy a esperar que se acerque un poquito más la imagen, espero que se vea bien. Para distribuir el error que hay entre puntera y puntera lo mejor posible. Yo entre 45 y 90 grados, las plantas se me desparraman en el espacio que queda entre punteras de la mejor manera posible.
no tengo siempre plantas sobrecargadas por un lateral de la puntera y la otra no. El mejor de todo sería cerca de 90 grados, en el cual, como le decía, desparramos el error que tengo que absorber de las plantas que van entrando en ese espacio que se me genera entre una puntera y la otra. Eso era, perdón, ya arrancó el video y no quería que arrancara. Bueno, eso era en cuanto a las condiciones de regulaciones. Mucho más que eso no tenemos, no hay, y no lo puedo parar el video. Ahí está. Perdón por la desinteligencia. Y voy a pasar a los problemas más comunes. Lo que yo le decía, lo de regulación es muy fácil, el cabezal tiene muy poquitas cosas que regular, pero en general lo que se ve es que hay cierta carencia de regulaciones. Hay cosas muy simples que muchas veces no hay una sola forma de pegar al gato, hay 1000 formas de pegar a un gato, pero si nos atenemos a esas reglas básicas, vamos a lograr un buen funcionamiento del cabezal. Los problemas comunes que vemos en el campo, el principal de ellos es desgrane. Y tenemos que en este punto identificar la procedencia del desgrane antes de tocar nada. Y como yo le decía al principio de la charla, prácticamente el mayor porcentaje de desgrane proviene del sinfín, que es algo que al que no le tenemos generalmente no le tenemos demasiada atención, no lo regulamos nunca. Y es el origen de la mayor parte del desgrane. La imagen que ya se vio un poquito y que quiero que vean, es una imagen en la cual el cabezal ya salió de la cabecera, ya entró en la cabecera, es decir, no está bajando plantas, por eso la elegimos, no está bajando plantas, y todas las espigas remanentes que están entrando al sinfín van a ver cómo las revienta un sinfín mal regulado. Y ahora sí. Ya salió el cabezal del coche y miren cómo revienta espigas, miren cómo estallan, hace pururú, un sinfín mal regulado. Y en general los sinfines están mal regulados. En general los sinfines están más bajos y muy lejos del desbarbador. No sé por qué, pero la tendencia es esa. Recuerden lo que yo decía, el sinfín tiene que estar rozando el desbarbador. Si hace ruido, no importa que haga ruido, que roce el desbarbador, es preferible a que esté separado. Y tiene que tener, como le decía, una distancia desde la espiral a la base que nos permita por lo menos que una espiga entera pase por debajo. Lo ideal sería que cuando uno termina de cosechar, la bandeja del sinfín o la batea del sinfín quede cargada de espigas. Y como les decía, voy a pasar de vuelta el vídeo, hay una distancia que es importante, que es la de la espiral contra la capota. Hay una espiga que se rompe en la entrada de la capota, cuando la espiga tiene que entrar al sinfín, tiene que tener lugar entre la capota y la espiral para entrar libremente sin que la espiral la muerda contra el borde trasero de la capota. Ese es el principal problema de desgrane y el que menos consideramos cuando estamos en el campo. Otro problema de desgrane que tenemos que identificar es en la salida del surco. En la salida del surco, acá tengo dos fotos del mismo cabezal, una equipada con un triangulito que se suelda acero inoxidable y otro sin. Los cabezales que tienen ya un tiempo, 3 años más o menos para atrás, no tenían este triangulito y nos pasaba que de noche, cuando la planta se humedece y toma mucha humedad, rocío, se empezaba a enganchar aquí detrás, que es esto, entre la chapa cubrerolo y el chasis del surco, chala. Esa chala hace que la espiga que viene se frene y cuando llega al balde la rompa. Y produce un desgrane parecido al sinfín, al punto que tenemos que parar en el momento en el que mejor condiciones tenemos para trabajar, que es de noche, cuando la planta está húmeda y turgente, pero el grano está seco. En ese caso se suelda un triangulito. Este triangulito ya viene formando parte del surco hace un tiempo, en los 3 modelos. Pero si no lo tienen, lo pueden pedir y soldarlo, porque si quieren trabajar de noche, con mucha humedad, resuelve el problema de desgrane en esa condición. Y las chapas, que son las principales acusadas de causar desgrane, son en realidad las que menos desgranan, porque tenemos siempre la tendencia a cerrarlas demasiado más de lo normal.
Y le puse una foto de cómo es el desgrane. Uno cuando encuentra desgrane por chapa, rolo o por espiga mordida, como le llamamos, siempre van a encontrar, yo le señalo con el dedo como si ustedes lo vieran, van a encontrar la espiga rota y los granos siempre en un radio de no más de 20 centímetros, es un diámetro de 30 o 40 centímetros, van a encontrar todos los pedazos de espiga y los granos bien juntitos. Pero el desgrane por chapa es siempre esto, una espiga mordida, que tiene que ver por ahí con una altura de cabezal muy alta o con las chapas muy abiertas. Pero son, en el menor de los casos, el causal del desgrane de un cabezal. Otro problema que generalmente que tenemos es el goleo de espigas, y también tenemos que identificar la procedencia. Generalmente un sinfín bajo también nos produce algún boleo de espiga. Por eso también una de las indicaciones es levanten el sinfín, aunque les parezca que esté demasiado alto, siempre tiene que ir alto, más alto, mejor todavía. Todos los cabezales tienen por detrás del sinfín, en la zona del embocador, un protector de goma, que es este que está todo gastado, ya queda en la foto, que tienen que estar siempre en buenas condiciones y si se gasta lo tendrían que cambiar, que permite tapar la mitad superior del frente del embocador, es decir, desde el tubo del sinfín hacia arriba, protege esta goma que es parte, ya que está toda gastada, que ya se ve gastada, que es parte del cabezal, protege lo que viene, el material que está viniendo por el acarreador de vuelta, que no fue tragado por el rotor, golpea en la goma y cae en el piso del acarreador y vuelve a entrar. Si ese protector del embocador está roto, o lo sacaron, o se gastó, acá tenemos una zona en la cual no tenemos protección, y el sinfín, al girar, puede volver a tomar una espiga y tirarla. Si la tira en el centro de la embocadura, muy probablemente sea esta goma que no está o que está gastada. Y otro problema que puede ser es que el sinfín esté demasiado alto. Nosotros trabajamos con los sinfines, más o menos los tres tienen el mismo paso y el mismo diámetro, y trabajamos a más o menos 140 vueltas. Hay condiciones en las cuales el sinfín, cuando tenemos condiciones de plantas con muy poco volumen de follaje o las condiciones de cultivo, así que el cabezal trabaje muy limpio, en el cual deberíamos bajarlo, y podemos bajarlo hasta 120, 110 vueltas sin ningún tipo de inconveniente, y se baja cambiando un engranaje en el eje espaldar. Un problema muy común que se encuentra es la distancia que tenemos entre el barrote del acarreador y la espiral del sinfín. Esa distancia no debería ser mayor de 50 a 80 milímetros. Hay muchas máquinas en las que, independientemente del kit de adaptación, nos queda demasiado lejos la cadena del acarreador y se genera esta zona, nosotros la llamamos muy vulgarmente el triángulo de las Bermudas, en la cual no hay nada que lleve material y lo fuerce a entrar aquí por el piso del acarreador. No sé si se identifica la foto, este es el sinfín y este es el acarreador de la máquina. Y esta es la goma que yo les mostraba recién que estaba gastada. Bueno, si la distancia esa no llega a ser 50 o 80 milímetros, tendríamos que alargar la cadena del acarreador para llegar con el acarreador a esa distancia que es la distancia que nos permite sacarle las espigas que el cabezal está juntando y meterlas en la máquina fluidamente. Si esa distancia es mayor, le vamos a echar la culpa al cabezal de un problema de la máquina y vamos a ver que se junta material en el centro, y al juntarse material en el centro también puede producir boleo de espigas, y no son en realidad culpa del cabezal en sí mismo. Y otro problema común que tenemos también es la clavada de punteras, y un reclamo porque las punteras son, en el caso de los MDD, son punteras constructivamente complejas y costosas. Entonces, generalmente lo que tenemos que ver es que no sea causa de una mala regulación. En general, si clavamos una puntera, lo más probable es que sea causa de una mala regulación, y vuelvo a la foto en la que yo decía que tenemos el cabezal muy bajo para la altura del cultivo y para el estado del cultivo que tenemos. No es necesario ir tan bajo cuando no hace falta. Deberíamos tener aquí en el capuchón la mayor distancia posible, siempre y cuando no tengamos ninguna planta caída o no tenga que meterse por debajo del cultivo. En este tipo de altura de cabezal sería para un cultivo que está planchado, y
estamos en la condición absolutamente opuesta. Y hay alguna condición que resolvimos con el M200, que era un vicio de diseño, que también puede ser el causal de alguna clavada de puntera. A la izquierda de la pantalla tengo dos esquemas de una puntera común, tal cual se fabricaron desde la década de 50 hasta el M200, en el cual yo tenía, ¿se acuerdan que hablábamos de la regulación de altura que está acá? Y podemos regular la altura de la puntera para poder adaptarnos a la altura que habíamos seleccionado de las cadenas alzadoras. Si bien podíamos regular acá la altura de la puntera, y el capuchón delantero siempre fue históricamente en todos los cabezales de todas las marcas en el mundo fijo. Es decir, que tiene un solo ángulo en este patín, que es el que va a permitir escaparse. Entonces, el ángulo de ese patín nos permitía escapar solamente en la posición del cabezal más bajo, pero en la posición del cabezal más alto quedaba apuntando, como yo digo, hacia el centro de la tierra, y eso tenía una tendencia a clavarse. Entonces, si yo le ponía el cabezal tal cual les expliqué anteriormente, que trabajen con el cabezal más alto, tenía una tendencia bastante marcada a clavar punteras. Entonces, o podía ser mala regulación, o también podía ser ese vicio de diseño. Lo único que voy a hablar del M200 puntualmente es esto que es muy importante, y es que en el 200 se resolvió la clavada de punteras con un capuchón que es flotante, bastante poco glamoroso, uno lo ve y le duele verlo, no es muy lindo, pero realmente es absolutamente eficiente y resuelve prácticamente la totalidad de los problemas de clavada de puntera por vicio de diseño. Nos quedan aquellos que son atribuibles a la mala regulación. El capuchón está tomado en un buloncito, es flotante, siempre está empujado por un resorte que hace que mire hacia el cielo. Entonces, si está bien regulado y no está tocando el piso, cuando encuentra en el nivel está siempre en posición de escape y va a escapar aunque se encuentre una taipa o una curva de nivel. Va a escapar siempre, o con un hormiguero. Va a escapar y no va a tener la tendencia a clavarse. Y voy a tener la posibilidad de ahora en más, a partir de este cabezal, de trabajar con las cadenas alzadoras alto, como les decíamos recién, sin la tendencia a clavarse, a pesar de que las punteras queden desde el punto de vista de la concepción actual, muy inclinadas, muy de punta, como le decimos. En este cabezal pueden trabajar con las punteras muy de punta, que jamás van a clavar una puntera, siempre y cuando la puntera esté, no encuentro mi cursor, que esté apoyada ahí en ese registro que es donde tiene que estar apoyada. Otro problema común es la acumulación de material en el frente del embocador, en esta zona. Y sucede generalmente en épocas de maíces tardíos o de maíces tempranos que fue demorada su cosecha, es decir, maíces que están en estado bastante frágiles. Le voy a pasar la imagen y voy a tratar de ir parándola. Fíjense, en estos maíces frágiles, esto es el año pasado en San Luis, es un 200 en San Luis, fíjense, hay mucha chala arriba del equipo. El equipo, si bien es muy suave, junta chala, esa chala se concentra en el centro del embocador, pero fíjense que en este caso está entrando fluidamente a la máquina. Bueno, cuando no entra fluidamente a la máquina, tenemos ese problema de acumulación, y ahí se empiezan a sumar las problemáticas. Acuérdense del sinfín, acuérdense de la altura del sinfín, acuérdense de la cadena del acarreador. Tenemos que tener todo eso resuelto para que la alimentación del cabezal al acarreador sea la correcta, que el acarreador esté limpiando todo lo que el sinfín entrega. Y si todo eso está bien y se sigue juntando material arriba de las capotas que coinciden con el centro del embocador, muchas veces tiene que ver con que venimos, fíjense en este video, venimos a una velocidad de avance, que nosotros llamamos bastante alegre, cuando vamos muy rápido. ¿Qué pasa? Siempre se junta material cuando vamos rápido en una hora determinada del día, que es coincidente con las horas de menor humedad relativa o con mayor calor. Y si trabajamos con el cabezal regulado, como yo le dije al principio, en el cual la planta tiene que bajar en la mitad del rolo, puede que nos esté en ese caso puntual generando alguna interferencia acá. Si la planta desaparece en la mitad del rolo, yo no tengo nada que me empuje el material hacia el sinfín
en la restante mitad. Entonces, solamente en esa condición tenemos que lograr que la planta vaya un poquito más atrás, es decir, darle más velocidad de giro al cabezal para que el cabezal lleve la planta para atrás. A diferencia de lo que uno puede pensar, cuando yo llevo el cabezal lento, hago que la planta baje más rápido o desaparezca en el rolo más rápido. Uso también la velocidad de avance y el arraigado de la planta para que el peinado evite que le dé más golpes el rolo a la planta. En este caso lo que tenemos que hacer es, yo le decía anteriormente que tendríamos que ir, siempre nos gusta que el cabezal vaya lento respecto de la velocidad de avance. En este caso tenemos que ir rápido. Tenemos dos alternativas. Si se me junta chala, lo que tengo que hacer es acelerar la velocidad del cabezal desde la colchadora, si tengo la posibilidad de hacerlo. Y en todo caso, si no tengo la posibilidad de hacerlo, tendré que cambiar la velocidad del mando lateral para darle más velocidad y siempre lograr que la planta baje más atrás. Y si no tengo ganas de cambiar el mando lateral, tendré que bajar la velocidad hasta la velocidad en la cual la planta llegue a hacerme de molinete y me arrastre ese material que queda en la mitad trasera de la capota hacia el sinfín y me ayude a colaborar para que ese material que entra en exceso por la condición del cultivo pase directo al sinfín y sea fluidamente tomado por el acarreador. Pero fíjense, esos materiales tardíos de que se comieron varias heladas, suelen hacer eso, sobre todo en días muy secos y en horarios de la 1 a las 5 de la tarde. Generalmente en ese caso, si ustedes bajan la velocidad, también reducen el problema, y es porque se equiparan esas velocidades que yo les decía. En todo caso, si no quieren bajar la velocidad, suban el régimen de accionamiento del cabezal. Bueno, con esto terminé lo del cabezal, espero no haber sido demasiado tedioso. Y si quieren podemos hacer las preguntas del cabezal para luego pasar al mixer para que no se mezclen las dos temáticas. Si es que estamos a tiempo, creo que me pasé un poco en el tiempo, voy a tratar de ser más breve en el mixer. Pero si les parece, pasamos a las preguntas. Y luego de las preguntas del cabezal, arrancamos con mixer y terminamos con mixer también con las preguntas. Perfecto, Marcos. Aguardamos a ver si alguien tiene alguna duda para despejar. Si no la hay es porque tu explicación fue demasiado buena. Así que esperamos un ratito, por ahí a alguien le surge algo. Y si no, ya podés arrancar con Mixer y de última, si a alguien le queda algo pendiente o se acuerda de consultarlo, lo planteamos para el final de la reunión. Bueno, como quieras, aguardo tus instrucciones. En todo caso, si no, paso a la del mixer y seguimos. Sí, porque hasta ahora nadie ha tenido dudas, así que... Demasiado claro, ¿tuve? Demasiado claro. Ahí hay gente que está pidiendo, levantando la mano, pero le pedimos por favor que las preguntas las hagan en el sector de preguntas y respuestas que están en la parte inferior de la pantalla, que las preguntas que tengan las hagan directamente ahí para no habilitar el video y el micrófono porque se puede llegar a estropear la conexión y demás. La idea es que la hagan por ahí a la pregunta y nosotros se la podemos responder en vivo. Bueno, Marcos, si querés continuar, porque de última te las traslado después y si hay alguna pregunta te la hago al final de la presentación de Mixer. Dale, paso al mixer y trato de compartir de vuelta la pantalla que... Dale. Ahí está compartida la pantalla, así que... ¿Está compartida? No, ahí la sacaste, pero se vio toda la presentación perfecta, así que... Ahí la comparto de vuelta.
Muy bien. Lo mismo que para el cabezal va a ser lo de mixer. Como decía Guillermo, tenemos una variedad de mixer que no solo son modelos, sino sistemas, que nos va a hacer por ahí un poquito más tediosa la charla. En cabezales hablamos de 3 modelos con las mismas regulaciones. Acá tenemos varios sistemas con cuchillas, sin cuchillas verticales, horizontales, que nos van a hacer un poquito más trabada la cuestión. Espero ser más claro que lo que fui en el mixer en todo caso. Pero vamos a separarlo siempre entre horizontales y verticales, que son los 2 sistemas que ofrecemos, y vamos a arrancar con los horizontales. Y en el caso de horizontales, para aquellos que no procesan fibra larga, es decir, aquellos que no tienen cuchilla, que son solo mezcladores. Y en ese caso tenemos que tener muy en cuenta que no deberíamos cargar en esos mixers. Perdón, me parece que arranqué mal con la presentación. Ahora sí, arranqué como antes, arranqué en una transparencia bastante adelantada. Lo de sinfines horizontales, vamos a hablar con cuchillas y sin cuchillas, y vamos a ver un poquito de las ventajas y desventajas de cada uno, sin que ello implique que estas ventajas o desventajas no son cuantitativas, son cualitativas, y no tienen que ver no tienen ningún tipo de valoración. A lo mejor la importancia relativa de una ventaja o desventaja varía muchísimo de un establecimiento al otro. No para todos los campos o para todos los casos las ventajas o desventajas tienen el mismo valor. Y no porque un mixer tenga 10 ventajas y una desventaja va a ser mejor que otro que tiene la cantidad opuesta, 10 desventajas y una ventaja, porque tal vez esa ventaja sea la que necesitaba ese campo o ese establecimiento. Entonces, no lo tomen como algo cualitativo, sino que solamente indicativo. La ventaja de los mixers horizontales es que tienen un mezclado muy uniforme, son famosos por mezclar muy bien, son muy rápidos. En el caso de tener cuchillas admiten fibra larga, en el caso de no tener cuchillas no la admiten. En todos los casos la descarga es uniforme, se entiende por descarga uniforme que la tasa de descarga sea la misma desde el principio de la descarga, cuando tengo el mixer lleno, hasta que tengo el mixer vacío. Es decir, que en cada metro comedero me va a dejar la misma cantidad de comida. Que eso en los demás modelos de sistemas de mixers no ocurre. Tiene un muy buen aprovechamiento del volumen de carga, solo queda sin aprovechar un triangulito acá al fondo, que es el que nos permite que el sinfín de abajo tiene que verse para poder cargarse. Si yo tapo el sinfín de abajo, es decir, que la carga la llevo muy atrás, tapo el sinfín de abajo, el mixer horizontal va a dejar de mezclar. Tengo que tener siempre un pedacito de la espiral a la vista para que el circuito pueda regresarse y el material recircule continuamente entre los sinfines inferior y superiores. Admite materiales muy húmedos, que son los subproductos que se utilizan ahora. Se utilizan subproductos de la molienda húmeda del maíz, que son la burlanda, el jarabe de maíz alta fructosa, son materiales muy húmedos, y con un consumo de potencia medio, no es ni el que más consume ni el que menos consume. Y tiene como desventaja aquellos que no, en general, exceptuando un solo mixer, que no admiten rayos en todos los demás, que es el Mainero 2932, todos los demás mixers horizontales no admiten rayos enteros, y tienen un mayor mantenimiento, sobre todo aquellos que tienen cuchillas. Hay que ajustar la distancia entre cuchilla y contracuchilla. Recuerdo que hablamos de sinfines horizontales, y las recomendaciones de uso es siempre la primera palada, si voy a cargar desenganchado, tiene que estar cargada adelante para darle un poquito de peso acá en la lanza, cosa que el mixer no se volee. Uno va al campo y están todos los mixers boleados. O sea que esta recomendación, que parece tonta y simple, no se cumple en la mayoría de los casos. Si voy a cargar enganchado, siempre la primera palada atrás y después cargar en el resto. Siempre cargar en el lateral opuesto de la noria de descarga para evitar que la noria se choque. Uno va al campo y ve las norias están todas abolladas, o chocadas con la pala o con el tractor o con algún comedero, pero siempre están bastante golpeadas las norias. Una recomendación que tampoco se cumple demasiado es no dejar el mixer cargado por varias horas o de un día para el otro. Eso hace que la carga se apelmace, sobre todo si ya la mezclé, y le genera una sobrecarga enorme en el primer arranque siguiente.
y eso hace que la vida útil de la transmisión se vea sensiblemente disminuida. Los núcleos secos, ¿cuándo los cargamos? Este es un tema que siempre una consulta bastante frecuente, es cargarlos siempre al final, si es posible de esa forma, en una línea, a lo largo de toda la carga. ¿Para qué? Para que vaya cayendo por aquí, ¿se acuerdan de ese espacio que hablamos desaprovechado? Cayendo de a poquito al sinfín inferior, a medida que toda esta masa que está arriba va hacia atrás por acción de los sinfines superiores. La capacidad de carga tenemos por volumen, la máxima debería ser aquella que nos permita, como le decía yo, ver la espiral del sinfín inferior de manera que pueda recircular el material. Eso es cuando los cargamos en marcha. Cuando los cargamos parados, lo que tenemos que hacer es cargarlo completamente hasta que haga copete, todo el copete que ustedes quieran, y después ponerlo en marcha, y siempre vamos a tener esta condición cuando el material se acomode. Sobre todo si cargamos silaje de maíz o bueno molido, que tenemos materiales de poco peso o densidad, peso específico o densidad. Y por peso nunca deberíamos exceder las especificaciones, ya que si cargamos este volumen así lleno en un mixer que carga solamente concentrados muy pesados, maíz molido, por ejemplo, y poco del resto, vamos a estar excediendo por peso las especificaciones de la unidad. Para aquellos que no posean fibra larga, las recomendaciones especiales son no cargar tallos de largos. Serían 6 centímetros, 7 centímetros, no más que eso. Si es que picado grueso, no lo admiten, o bueno, sin moler. Que todo lo que le carguemos de forraje tiene que ser picado fino o molido si es seno. Y el orden de carga va a ser el mismo en cuanto a su lógica para todos los sistemas, y también es un tema bastante controversial cuando uno va al campo. El orden de carga siempre generalmente no está claro. Y acá me voy a detener un poquito en cuanto al concepto del orden de carga. Lo primero que tenemos que cargar en un mixer es aquello que consume poca potencia cuando arrancamos los sinfines. Esos son los concentrados secos. Si bien son los materiales más pesados en cuanto a su densidad o peso específico, son los más livianos para mover por los sinfines. Entonces siempre, primero los concentrados secos, o siempre primero los materiales que le generan menor esfuerzo al sinfín, y en orden consecutivo los que van haciéndole mayor demanda a la transmisión. Es decir, silajes, el molido, los concentrados húmedos y último de todos los líquidos, y si es posible con el mixer en marcha. Los líquidos son los que hacen que las cargas se pongan pesadas para mezclar. Y eso se va a repetir, ya van a ver en todos los sistemas. Como les decía al principio, no hay que poner forraje picado grueso en los mixers que no tienen cuchillas, porque van a provocar atoramientos. Y la recomendación especial para la fibra larga es la misma que la anterior, pero si tienen que procesar fibra, primero pongan la fibra. Aquellos que tienen cuchillas, hasta un 20%, siempre reitero que estoy sacando de los que tienen cuchillas al 2932, que es un mixer que sí puede procesar rollo entero, pero todo lo demás, tanto de nuestra marca como de las demás marcas, siempre se van a procesar fibra larga hasta un 20%, no más, y luego sí el resto como lo decíamos antes. En orden de consumo de potencia, primero los que menos consumen y último los que más consumen. Los sinfines verticales tienen varias ventajas, y el sistema se desarrolló en función de la imposibilidad que tenían los mixers horizontales de procesar rollos enteros, o bueno, en cualquiera de sus formas de conservación. Y esa es una de sus ventajas, pueden procesar rollos enteros, secos y húmedos, no tienen ningún tipo de restricciones en cuanto al contenido de humedad, que sí las tienen por ahí otros sistemas. La estructura de la fibra no la daña, al punto tal de que cuesta bastante procesarla la fibra. Ese es uno de los principales problemas, no la achica rápido, desmenuza muy rápido, pero cuesta, y hablo del sistema, no de un mixer en particular, eso es en general. Lo desarma muy rápido el rollo, pero cuesta después achicar la fibra. Admiten materiales muy húmedos, eso es muy bueno. Algunos tienen descarga bilateral, ya hay pocos en el mercado, pero algunos tienen. Nosotros teníamos ya en el pasado, hoy no lo fabricamos más, un mixer con descarga bilateral,
es bueno para descargar a la izquierda o a la derecha, no tiene demasiada demanda acá en Argentina eso, y tienen un consumo de potencia medio dependiendo de si tienen caja reductora adicional o no. En el caso del nuestro, nosotros tenemos la caja reductora que permite bajar las vueltas para procesar rollos, ya incorporada en el reductor principal, así no requiere una caja adicional. En el caso de que requieran en otras marcas caja de reductor adicional, ya su consumo es un poquito más elevado. Como desventaja, tiene una altura de carga bastante alta, mayor que la de los mixers horizontales. Es un poco más lento, una desventaja que no es tanto, no es un problema serio acá en Argentina. El mezclado es muy bueno cuando tiene alto porcentaje de forraje, que es para lo que está diseñado el vertical, pero es uniforme cuando no tiene o cuando tiene elevado con cantidad de concentrados. Y la descarga comparado con la de horizontal es un poco peor, o no tan buena. Nosotros decimos que es a pulso, porque en realidad tiene dos, dependiendo del modelo de mixer, o 2 o 3 descargas por vuelta de sin fin. Y la descarga, si bien es pareja desde que empieza a descargar hasta que termina, no deja de ser a pulsos. Como recomendaciones de uso para verticales, siempre cargarlo enganchado al tractor. No le van a tirar a un mixer vertical un rollo que le puede caer hacia atrás y se va a bolear sin estar enganchado al tractor. Eso es fundamental. Se puede cargar con cuidado, pero es bastante poco recomendable cargarlo desenganchado al tractor. Y como le decía, el orden de carga, igual que en los horizontales respecto del consumo de potencia, y hay que adaptarlo en cuanto al procesamiento o no de rollos. Y en el caso de procesar heno, tenemos que tirar primero el heno sin desmenuzar, y si está muy seco, lo ideal sería mojarlo al rollo o al fardo, para que le dé peso y le genere menor tiempo en el procesamiento. Es un poco engorroso, pero le va a ahorrar un montón de tiempo en el procesamiento del rollo. Si el rollo está muy seco, sobre todo si son gramíneas o pasturas con gramíneas, le va a costar bastante. Si lo mojan, le va a costar mucho menos. Y luego el orden, como le decía, de menor consumo de potencia a mayor consumo de potencia, silajes concentrados, secos, premezcla. Eso acuérdense siempre que tienen que seguir el orden de consumo de potencia. Y los líquidos, como ven acá, tienen que cargarlos ya en movimiento, porque cuando ustedes mojan la carga, el consumo de potencia se dispara, y en ese caso deberíamos mojar, mezclar lo último posible y salir rápido del comedero, tratar de que una carga mojada esté girando dentro del mixer el menor tiempo posible, ya sea horizontal o vertical. En todos los casos, el consumo de potencia se dispara. Y dejé separado el 2932, que es un mixer horizontal que puede procesar rollos, porque se me complicaba explicarlo o sería muy confuso explicarlo con el resto de los horizontales. El mezclado, la ventaja del mixer, el mezclado es uniforme, tan uniforme como cualquiera de los mixers horizontales, tan rápido como cualquiera de los horizontales. A diferencia de esos, admite fardos y rollos enteros, que esa es su principal virtud. Y está aclarado entre paréntesis, tiene que ser heno seco. Yo le decía que los verticales admiten rollos o heno sin importar si está seco o húmedo. En este caso sí tenemos un requerimiento que tiene que ser heno seco, y consideramos heno seco hasta un 30-35% de humedad, que sería un muy húmedo. Uno no hace heno con 35% de humedad, pero el heno cuando se almacena está a la intemperie. En general en Argentina no lo guardamos bajo galpón, y cuando llueve o tenemos un temporal, ese heno que estaba seco puede humedecerse hasta un 35%, no vamos a tener problemas. Más del 35% o 30% vamos a generar sobrecargas en la transmisión importantes, y va a reducirse esa vida útil. Tenemos que saber que esa sobrecarga gratis no es. Tiene una gran ventaja, que es, si bien procesa la fibra mucho más rápido que uno de un sistema vertical, tampoco daña la estructura de la fibra, porque el corte que tiene es muy neto, corta cuchilla contra filo, y el corte es bien neto de tijera, cizalla le decimos. También admite materiales muy húmedos, a costa de un consumo de potencia mayor. Tiene, como todos los horizontales, una descarga muy uniforme. Aprovecha muy bien el volumen de carga, y tiene, a pesar de ser un mixer que procesa rollos o heno en cualquiera de sus formas de conservación, un consumo de potencia también medio. No es mucho más alto el consumo de potencia respecto de uno que no procesa rollos.
apenitas, un 10% más a lo sumo para igual tamaño. Tiene como ventaja, que eso es importante remarcar, y lo había remarcado en aquellos también horizontales con cuchillas que no tienen este sistema del 2932 que está patentado, que permite procesar rollos, es el mayor mantenimiento. No es un tema menor, es una ventaja que puede ser problemática en algunos casos. La gente que está acostumbrada a usar mixer horizontales, o la gente que usa mixer, generalmente se le realiza poco mantenimiento. Y en este caso puntual, en el caso del 2932, que tiene un contrafilo y cuchillas en el sinfín, requiere de un mantenimiento del contrafilo. El contrafilo tiene que acercarse a las cuchillas periódicamente para evitar incrementar la demanda de potencia. Cuando la cuchilla se va alejando por desgaste del contrafilo, se empieza a generar luz en esta zona y empieza a querer empuñarse el material ahí o meterse el material ahí, sobre todo si son pastos húmedos o finitos, tallos finitos, y el consumo de potencia aumenta el desgaste de las cuchillas y aumenta la demanda de la transmisión. Es una sola desventaja, pero es una ventaja importante porque no estamos acostumbrados a hacer el mantenimiento. Tienen que acostumbrarse, en este caso, a hacerle un mantenimiento que es periódico, muy periódico, no hablamos de todos los días, hablamos de una vez por mes, una vez por semana, dependiendo de la cantidad de rollos que procesen, pero que hay que hacerlo, o si no, vamos a tener problemas en la transmisión. Realmente lo van a terminar viendo en la transmisión. En este caso, como no tiene, como por diseño no tienen un elevado consumo de potencia, no requiere de un orden específico, lo ideal sería atenerse a lo que yo le decía, la lógica del menor consumo de potencia, el mayor consumo de potencia. Los primeros consumen, y más los que más consumen. Esto se acrecienta en todos los mixers si cargan en marcha, que no es recomendable, pero se hace en todos los casos, en muchos casos. Entonces siempre en orden de consumo de potencia. Primero, en este caso, el heno hay que procesarlo, y último, los concentrados húmedos líquidos. El agua o los concentrados húmedos o líquidos, como decía, el jarabe. Y lo que yo le decía de la capacidad de carga, en este caso es igual que en los horizontales, siempre tenemos que ver un poquito del sinfín inferior para asegurarnos que mezcle. Si la carga la hacemos lo suficientemente grande como para que el material llegue y se apoye en la cara trasera, en la pared trasera del mixer, el mixer dejará de mezclar, y le aseguro que si ustedes ven el mixer que tiene la carga toda atrás y adelante está vacío, ese mixer está sobrecargado, no va a mezclar. Sea este o cualquiera de los horizontales. Y como le decía, por peso no excederse de la capacidad de carga. Tengo muchas cargas, que son sobre todo las concentrados, que son altamente pesados o densos, que podemos sobrecargar el mixer por pesos excediendo la especificación. Volvemos ahora al tema de lo que recién le comentaba de cómo mezclar. Simultáneamente con la carga es recomendable en los verticales, no en los horizontales. Nosotros no recomendamos en los horizontales cargar mezclando. Recomendamos en esos casos cargar sin mezclar, y solamente, como son tan rápidos para mezclar, no hace falta que mezclen mucho tiempo. Entonces, lo recomendable en los horizontales es cargar con el mixer parado y solamente mezclar en el traslado de los comederos. En ese caso, en 2-4 minutos está mezclado y van a incrementar enormemente la vida útil del mixer, porque el mixer se gasta cuando está girando. Y si gira innecesariamente, se gasta innecesariamente. Entonces, cargarlo hasta que haga copete, la carga máxima que le quepa sin derramar, y mezclar camino al comedero. En el caso que le agreguen el líquido, comenzar a mezclar y echarle el líquido. En el tiempo que entra el líquido ya está mezclado, y ahí salen para el comedero rápido, y evitar usarlo el mixer innecesariamente, porque se gasta innecesariamente. En el caso de que carguen mezclando, no hay que desconectar nunca la toma de fuerza. Se carga mezclando, se traslada mezclando y se descarga sin desconectar la toma de fuerza. Cada conexión y desconexión de toma de fuerza es una sobrecarga del tractor. Van a romper los embragues de la toma de fuerza y van a romper la transmisión de los mixers si embragan y desembragan
el mixer una vez que está moviéndose. Una vez que lo ponen a moverse, el mixer no se desembraga más hasta que termina de descargarse. En general, excepto el 2932, que va a 540 vueltas, los mixers horizontales deberían mezclar a un régimen un poquito más bajo, 350 o 450 vueltas en la toma de fuerza, para evitar pérdidas por desmoronamiento. En el 2932 y en los mixers verticales, siempre se mezcla y se procesa a 540 vueltas. En esos mixers no se baja el régimen de giro de la toma de fuerza. Solo en los horizontales que mezclan. Como les decía, está un poquito trabado porque son tantos los sistemas y modelos que es difícil hacer una recomendación válida para todos. Esto ya lo habíamos visto, el espacio libre en la parte trasera. Y en los verticales, el aprovechamiento, me gustaría remarcar esto, en los mixers verticales el aprovechamiento del volumen de carga es máximo. Uno puede cargar la batea hasta arriba y difícilmente pueda generar algún derrame cuando estamos mezclando. Cuando procesan, los mixers tienen la tendencia a derramar. Pero tiene un buen aprovechamiento del volumen de carga. Y esa foto me gustó para mostrarlo. En el caso vertical hay que respetar el tiempo de mezclado, son bastante más lentos y en ese caso por eso siempre recomendamos cargarlos en marcha para evitar después estar perdiendo tiempo una vez que cargó y antes de llegar al comedero mezclando, parado. Entonces hay que respetar ese tiempo de mezclado que es bastante más largo que el de los horizontales. Un tema también que parece inofensivo y tonto es la descarga. Y en general, lo que vemos cuando vamos al campo es que hay mucha comida fuera del comedero, mucha comida fuera del comedero. La descarga, por definición, tiene que ser ordenada, sin pérdidas y uniforme, y tenemos que alinear para lograr una buena descarga y que la comida caiga dentro del comedero, tenemos que tener una distancia entre el tractor y el comedero tal que nos permita colocar la noria bien al ras del comedero. Si tiene la bandejita de descarga, tiene que estar bien dentro del comedero, que la noria quede a la altura del filo del comedero, y a una altura, que acá dice 10 centímetros, pero tiene que ser la altura que va a estar de acuerdo al pozo que tengan en el camino. Si tienen un pozo chiquito, será 10 centímetros, si tienen pozos grandes, será más, pero que nos permita absorber la caída de la rueda del mixer en un pozo sin que la noria golpee contra el comedero y tanto rompa la noria como el comedero. No necesariamente tiene que ser 10 centímetros, tiene que ser un despeje importante, pero esto es lo importante, que el ras de la noria esté al ras del comedero para que la comida caiga adentro. Parece pago, pero en la mayoría de los campos que van se ve mucha comida acá desperdiciada. Y luego regular la densidad de la descarga en función de la apertura de la compuerta en combinación con la velocidad de avance y el régimen de giro del tractor, para lograr lo que generalmente no se ve, que es que el comedero tenga comida, o que ese corral tenga comida en toda su longitud en igual medida, que todos los metros comederos tengan la misma cantidad de comida. Por ejemplo, lo que se ve es que muchas veces está la comida en el principio del corral y al final no llegó, o que le sobró y descargó todo al final, pero lo que tenemos que lograr es que, combinando la apertura de la compuerta, la velocidad de avance y el régimen de giro del tractor, descarguemos en toda la longitud del corral la misma cantidad de comida en cada metro. En el único caso que yo le decía, nunca desconecten la toma de fuerza una vez que empezó a girar, bueno, en el caso de girar en curvas cerradas, la rompemos la transmisión de una forma a la otra, así que la forma menos cruenta de romperla es desconectando la toma de fuerza. No tomen curvas cerradas con la toma de potencia conectada, porque van a generar un montón de vibraciones que van a dañar la toma de fuerza más que desconectarla. Entonces desconecten y conecten nuevamente cuando vuelvan a estar en línea recta. No sé cómo estoy de tiempo, creo que estoy ya un poquito pasado, así que si quieren hacemos rápido las cuestiones de mantenimiento y ya los dejo libres para que sigan con lo suyo. El acople de manguera, generalmente los mixers que se enganchan y desenganchan, se acoplan y desacoplan las mangueras muy seguido, entonces no limpien las terminales con un trapo que está lleno de tierra. Agárrense un rociador con gasoil, tírenle gasoil y no le pasen nada, que el gasoil lave la tierra y enganchen.
La lubricación y engrase de los mixers es importante. En los maiceros no lo puse porque en realidad los maiceros no tienen prácticamente mantenimiento. Lo único que se engrasa son las barras de mando. Así que como son libres de mantenimiento, obvié el tema de mantenimiento y me olvidé de comentarlo. Pero los mixers requieren de lubricación y engrase. Las cadenas, cada semana hay que controlar alineado, tensión y hay que lubricar. Las barras de mando todos los días. Algo que no se hace, que es válido tanto para el maicero como para todas las máquinas, incluido el mixer, hay que lubricar el sector telescópico de la barra de mando. Una barra de mando hay que una vez por semana abrirla, echarle grasa y volver a cerrarla, porque se engranan. Con el tiempo se engranan y son caras las barras de mando. Igual la masa de rueda, cada semana hay que lubricarla con grasa. Y en general los mixers, todos los puntos de lubricación son semanales, excepto la barra de mando. Pero si bien es semanal, el mantenimiento hay que hacerlo. Y en general lo que vemos es que no se respeta demasiado. Por eso estamos trabajando siempre para hacer máquinas que tengan menor necesidad de mantenimiento, pero siempre algo va a quedar. Un tema que se ve es que las protecciones están siempre, si hay protecciones de seguridad, están siempre sacadas. Y eso es para ustedes, hay que tenerlas puestas porque la protección es para el operador, así que no la saquen, por favor. Y cuando corten fusible, lo que tenemos que hacer es, antes de reemplazarlo, encontrar el origen de la sobrecarga, y cuando lo reemplacen, hacerlo por un fusible que tenga la misma especificación. Si es original, mucho mejor. Cuando vayan a dejar un mixer de un día para el otro, hay que limpiar la caja mezcladora, y limpiar la noria sobre todo para evitar su deterioro. Y si lo van a dejar mucho tiempo, controlar la presión de inflado cada 15 días, si lo van a dejar mucho tiempo hay que dejarlo sobre taco. Muchas veces hay mixers que se usan temporariamente o para un engorde por un par de meses, ya quedan pocos casos, pero si ese es el caso, habría que dejar el mixer sobre taco para que las gomas no se pongan cuadradas el día que quieran salir de vuelta. Y cuando tengan el mixer a la intemperie, hay que abrirle el tapón de descarga para que si llueve esa agua se vaya, sobre todo cuando lo dejan almacenado por un tiempo largo. Lo que les decía antes, el reemplazo de rotación de cuchillas, en el caso del nuestro no tiene rotación, en el caso de los mixers que fabricamos antes sí, si se tenían 3 posiciones de rotación, o hay que rotarlas o hay que reemplazarlas, y sobre todo en el caso del Neo 32, acuérdense de ajustar el contrafilo. Las camisas de desgaste, que todos los mixers tienen camisas de desgaste, ya sea los Plus tienen todo el fondo y las paredes, los comunes tienen solamente la zona de la noria de descarga, hay que reemplazarla, apenas se ve fisurada, está toda soldada, pero no dejen que se desgaste la batea en sí, que la batea en sí es un repuesto difícil de cambiar. Tienen chapa de desgaste para eso, para evitar de deteriorar la batea en sí misma. Y sobre todo en el caso de los mixers, mucho más que en otras cosas, hay que prever la compra de repuestos con tiempo. El mixer tiene que trabajar las 24 horas todos los días, no podemos tener un mixer parado porque me falta un repuesto que vale 2,50 pesos. Tengan repuestos de mixer en el campo y van a evitar paradas innecesarias. Bueno, Luciano, esto es todo por ahora, por el tema de mixer. Le agradezco muchísimo la atención y espero no haber sido tedioso y no haberme excedido demasiado en el tiempo. Buenísimo, Marcos. La verdad es que fue muy significativo y creo que a los usuarios tanto de los cabezales como los de Mixer le ha servido toda esta explicación, así que creo que fue muy completa. De hecho, ya te digo, tenemos pocas preguntas y eso quiere decir que la explicación fue buena, así que te voy a pasar una que bueno, no tengo el nombre, pero nos pregunta, ¿por qué cuando levantás, es del cabezal porque se ve que le ha quedado anterior, ¿por qué cuando levantás el sinfín tiende a ir hacia la capota en vez de ir hacia atrás y respetar la distancia con el nervio ese que supuestamente tiene que ir rozando? Porque, buena la pregunta, porque el cabezal está fijo en los sinfines que tenemos ahora, son 2 sinfines para cada cabezal, son 2 mitades independientes, están fijas en el centro, en un soporte y en los costados. Y en los costados están montados sobre un eje excéntrico. Cuando uno levanta,
tiene que levantarlo y girarlo, yo voy a mostrar la mano, y girarlo hacia atrás desde los costados, hacia arriba y hacia atrás, para poder hacerlo, yo le decía, en general en el centro la regulación es lineal, pero en los costados es excéntrica. Está montado, tienen una rosca, una varilla roscada, y tienen un eje excéntrico que tienen que aflojar un bulón de tope y girar ese eje hexagonal hacia atrás y hacia arriba para darles. Por eso es que sucede lo que la pregunta. Tienen que girarlo hacia arriba y hacia atrás. Está montado sobre un eje excéntrico que permite eso, girarlo hacia atrás y hacia arriba. Luego del centro tienen que usar las correderas hacia arriba y abajo, adelante y atrás. Pero en los costados es gira. Si entendí bien la pregunta, esa es la respuesta. Perfecto, Marcos. Muchas gracias, muchas gracias. Y acá tenemos otra consulta, a ver si la podés responder, si no se la respondemos por privado, porque por ahí es un poco específica la consulta exclusiva para este. Pero es buena la pregunta, si es la que estoy leyendo, es buena la pregunta y vale para el resto de las marcas. Porque el teflón y protector del case 7230 para que calce el embocador. Por eso que yo le decía, nosotros necesitamos que el sinfín es un cilindro y la carrera es un cilindro, y en el fondo es donde se alimenta, entonces se nos genera un triángulo bastante amplio que tenemos que evitar. Lo que tenemos que hacer es llevar ese acarreador lo más adelante posible, y por eso sacamos el frente del teflón para que quede más cerquita el acarreador del sinfín. Hay máquinas que tienen ese plástico en el frente del embocador, que cumple la misma función que nuestra goma en el cabezal, esa que yo les mostré con la foto que estaba gastada. La función es la misma. Nos estamos duplicando la función, y si dejamos las dos, sobre todo la de la máquina, en algunos casos alejamos mucho, sobre todo en casa alejamos mucho esa cadena acarreadora del sinfín. Lo que queremos es que el acarreador llegue lo más cerquita posible del sinfín, si es posible a 50 milímetros, para que le saque al sinfín todo el material que en el caso de los cabezales actuales es mucho, son cabezales muy anchos. Esa máquina es una máquina de alta capacidad, que puede soportar cabezales muy anchos, que juntan mucho material, que hay que sacarlo una fluidez interesante, mucho mayor que antes. Entonces necesitamos que salga el material y entre en el acarreador. Ese es el porqué. Perfecto, Marcos, impecable. Entonces quedaron las dudas que estaban planteadas, ya quedaron solucionadas, así que no tengo más que agradecerte a las personas que participaron y se mantuvieron toda la charla prestando atención y escuchando, así que espero que les haya servido a todos. Y te agradezco a vos, Marcos, y a Guillermo también, del equipo de Mainero, por prestarnos estos minutos para poder realizar esta capacitación y este curso que creo que es importante para los usuarios de la marca. Bueno, espero que haya sido de utilidad, y estamos agradecidos de Mainero con ustedes por la invitación, y espero que se repita. Guillermo, no sé si querés agregar algo más. No, simplemente lo mismo de Marcos, en línea con lo que dice. Muchas gracias a todos, creo que es una experiencia interesante, ver de repetir, y siempre disponibles, todo lo que nos pueda acercar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, es muy bienvenido, la empresa trabaja para eso. Así que agradecemos también la oportunidad de Distribuidora Z por generar esta charlita, si se quiere. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente, y los esperamos a todos los participantes y toda la gente que quiera sumarse a la última charla que vamos a tener con la gente de AgLeader. Ellos van a estar hablando un poco de tecnología, la tecnología aplicada al agro, así que los esperamos a todos, que es la última de este ciclo, que no va a ser el último. O sea, no va a ser el último ciclo, sí es la última charla de estas 6 que tuvimos cuando arrancamos, allá por mayo. Así que bueno, los esperamos a todos y
nuevamente muchísimas gracias por estar ahí del otro lado.